Saludos, soy Gerard Leonhardt, futurista, Anton Musgrove, mi colega, también futurista. Esto es El Mundo a los 2030. La gran pregunta sobre el futuro va a ser sobre nuestro trabajo y qué tipo de empleos tendremos. Y a mucha gente le preocupa que la inteligencia artificial, las máquinas inteligentes, la computación cognitiva, como quieras llamarlo, nos quite el trabajo y nos sustituya, esencialmente. Y recibo peticiones sobre esto todos los días. A la gente le preocupa que nos quiten puestos de trabajo o que los automaticen. Algunas personas están diciendo, tendremos aproximadamente 300 millones de puestos de trabajo reemplazados. Esa es la última investigación. Hablemos de la realidad y de lo que va a pasar con los empleos. Y como me gusta decir, si trabajas como un robot te quitará el trabajo. ¿Es eso cierto? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Y qué cambia para las empresas y la sociedad? Para mí, Gerd, cuando miro el mundo año tras año, hay una palabra que me salta a la vista, y es la palabra inteligente. Imagina un mundo en el que todo es inteligente en tiempo real. Las ciudades son inteligentes. Los sistemas son inteligentes. Los vehículos autónomos son inteligentes. Los humanos son inteligentes. Y sin duda los robots serán inteligentes. Y en eso, los políticos... ahora vamos a empujar... Bueno, ahora no. Lo llevaré demasiado lejos. Ya sabes, lo imposible lo hacemos inmediatamente. Los milagros tardan otros 3 años, Gerd. Pero en ese contexto, tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy añadiendo a la experiencia de valor por un cliente de alguna manera o forma? Si todo es inteligente, los sistemas con los que me relaciono son inteligentes, etc., ¿qué soy yo? ¿Qué valor aporto? ¿Cuáles son los niveles de conocimiento e impacto que yo como ser humano puedo añadir al flujo de trabajo? Así que imagina cuáles son las herramientas que puedo utilizar para eliminar lo aburrido y lo mundano, y luego, ¿qué tengo que hacer para aprender a manejar estas habilidades? Ahora mismo, todo el mundo está aprendiendo y jugando. Bueno, en realidad, no todo el mundo. Son muy pocos los líderes que juegan con GPT. Hace unos días me dirigí a un auditorio de Oriente Medio y le pregunté, ¿cuántos de ustedes han jugado con la GPT? De 35 líderes, 2 lo habían hecho. ¿Cuántos de ustedes han pagado por la versión de pago? 0. ¿Cuántos de ustedes han integrado una API? 0. Entonces, ¿cómo jugamos con estas cosas para entender su potencial y capacidad, y luego les dejamos hacer eso, y luego añadimos otra capa de profundo conocimiento humano y valor a la ecuación? Eso, por un lado. El otro, no estoy seguro de que sea particularmente útil, pero la investigación dice que el 70% de los puestos de trabajo que existirán en 5 años no existen hoy. Eso no ayuda. Da miedo, pero también es una noticia positiva, ¿verdad? Significa que vamos a crear nuevas oportunidades en las que antes no pensábamos o que antes no eran posibles porque estábamos muy ocupados haciendo el trabajo pesado. Sí, quiero decir, tenemos esto. Creo que la comprensión clara de la inteligencia artificial es que básicamente cualquier cosa que sea rutinaria, que no requiera el juicio humano o la comprensión humana, puede ser hecha tarde o temprano por una máquina. Así que la traducción de idiomas, la sincronización en la película, la redacción de contenidos para una entrada de blog, la búsqueda de información financiera y, por supuesto, los centros de llamadas y ventas y todas estas cosas. Básicamente, el trabajo rutinario será automatizado, digitalizado, automatizado, y la IA estará ahí para hacerlo. Así que ese es el proceso de, como usted ha dicho, creo que la próxima década, por 2030, vamos a tener eso. Y así, si tu trabajo es una rutina automatizable al 80%, entonces estás en problemas. Si va a ser un 40% de rutina, entonces usted puede decir, bueno, eso es bueno, me deshago de mi rutina, haciendo en la cadena alimentaria. Pero la investigación muestra que aproximadamente 300 millones de empleos están en el sector rutinario de la sociedad. Algunos más o menos, y algunos parecen rutinarios, pero en realidad no lo son. Por ejemplo, conducir un camión es rutinario cuando vas por la autopista, pero en cuanto sales de la autopista, tienes que parar en el centro comercial. Eso ya no es rutina. Y tienes que descargar el camión. Eso no es rutina. Así que no es del todo rutinario. Y es interesante ver que hay muy pocos trabajos que son totalmente rutinarios, como la caja en el supermercado. Usted podría decir, está bien, hay tal vez, no sé, creo que el número es de unos 10 millones de personas hacen eso. Ahí puedes decir que en muchos supermercados es totalmente rutinario porque no requiere comunicación. Son cosas masivas, ya sabes, no es personal, pero muchos trabajos dependen de que la caja sea la relación personal. Y solo van allí para tener una charla, ya sabes, o para... Exactamente, ¿verdad? esa interfaz. Así que no es del todo rutinario. Así que realmente lo que está pasando, creo, es como si tenemos éxito, podemos reemplazar las rutinas, hacerlas más rápidas, hacer, ya sabes, como cambiar tu trabajo de productos básicos de vuelo. Y entonces tenemos que pensar en cómo crear un nuevo trabajo con el espacio vacío que tenemos. Así que si usted es un médico, usted es un radiólogo y, ya sabes,
Hemos dicho, no creo, hace 30 años la gente decía, no más radiólogos porque el robot va a leer todo eso y hacer una recomendación. Resulta que no es cierto. Debido a que los médicos están utilizando la máquina para ayudarle a analizar y luego hablan con el paciente y el resultado es completamente diferente. Exactamente. Y por supuesto, no se puede tener un robot diciendo a un paciente que tiene, ya sabes, una enfermedad maligna o algo así. Usted sabe, usted tiene que hacer eso en persona. Así que básicamente lo que está pasando es que estos componentes ayudarán al médico, al radiólogo, es no tener que ir a buscar cosas, sino tener información instantánea, lo que significa que el médico puede hablar conmigo y pasar más tiempo en una conversación personal. Cambia el trabajo, ¿verdad? Así que creo que el final es, probablemente va a suceder que tenemos un montón de puestos de trabajo que se están convirtiendo esencialmente inútil para los seres humanos y no podemos competir como los centros de llamadas. Y luego tenemos otros nuevos que ocurren solo porque tenemos estas rutinas automatizadas. En general, creo que hará falta una política inteligente por parte de los países y los gobiernos para averiguar cómo formar a las personas. Por ejemplo, si los nuevos empleos aún no han llegado, tenemos que entrenar a la gente para inventar. Bien, permítame darles un ejemplo muy práctico. Hace muchos años dirigí una empresa de inversión que gestionaba carteras para personas con un elevado patrimonio neto. Nombrábamos gestores de patrimonios a ingenieros, contables y abogados que estaban muy cualificados para interpretar estados financieros, rendimientos de inversiones, etcétera, redactar testamentos y fideicomisos y todo tipo de cosas. El programa de formación más valioso que les ofrecimos, el de mayor impacto en la evaluación del cliente, fue un curso de formación de Lifeline. Lifeline es una organización a la que llamas cuando estás a punto de saltar de un puente. ¿Verdad? El curso fue tan válido porque formó a estos especialistas para escuchar el nerviosismo en la voz de la persona que llama cuando está a punto de saltar del puente. ¿En qué son realmente buenos los profesionales? Recordando cosas y demostrando a los demás lo listos que son, ¿verdad? Esto les obligó a hacer una pausa y escuchar con perspicacia humana la urgencia, el drama, el miedo en la voz de la persona que llamaba y a disuadirles de saltar del puente. Eso, ninguna máquina lo hará jamás. ¿No lo creo? Esa es la única dimensión. Esas son las áreas en las que tenemos que reimaginar en qué consiste el valor en un trabajo, en un proceso. La otra dimensión, por supuesto, es quién dijo que tenemos que mantener a los humanos tan ocupados como siempre. Hay muchos experimentos en marcha con semanas laborales de 4 días. En la mayoría de esas empresas, la investigación muestra un aumento de la productividad. Los empleados están más contentos, enferman menos. Los sistemas nacionales de salud están menos solicitados porque antes no estaban tan ansiosos o estresados. La semana laboral de 5 días, 10 horas al día, de 7 a 10 días de vacaciones al año, se inventó en plena era industrial, cuando no se podía hacer trabajar menos a la gente porque las máquinas tenían que funcionar. Ahora funcionan solas. Sabes, creo que si alguna vez podemos llegar al punto en que podamos utilizar el poder de las máquinas para ayudarnos en el trabajo rutinario, entonces eventualmente tal vez nos paguen por trabajar 3 horas al día, 4 días a la semana por el mismo dinero. Y tal vez un día la economía de Star Trek de nuevo, en 20 años, no trabajamos en absoluto, pero todavía nos pagan. Eso se llama renta básica, y quizá este concepto acabe siendo factible porque la productividad es muy alta. El mayor reto es que siempre hemos pensado que cuanto más trabajas, más dinero ganas. Y ahora podría ser, trabajo menos y gano más dinero, o no trabajo nada y gano algo de dinero. Así que básicamente la IA nos lleva a ese punto en el que tenemos que pensar que el trabajo es el fin del objetivo de nuestras vidas. Bueno. Creo que ese es el punto. Tenemos que reimaginar lo que es valioso. Una vez más, en el viejo mundo, todo era sobre la entrada y el esfuerzo. En el nuevo mundo, lo valioso es otra cosa. Imaginemos que un joven ayuda a un anciano a cruzar la calle. No se lesiona, por lo que no tiene derecho a la asistencia médica del Estado, pero el sistema actual no lo reconoce como algo valioso. Él o ella no pueden monetizar ese acto que fue valioso. ¿Cómo reimaginamos lo que es valioso y cómo reimaginamos la monetización, si se quiere, o la recompensa por hacer cosas que son valiosas? En Holanda hay un experimento fantástico en el que los jóvenes reciben educación, alojamiento y comida gratis, con una condición. Viven en un centro para ancianos y 1 hora al día tienen que hablar con una persona mayor o leerle un cuento, llevarla a dar un paseo. ¿Cuál es el aspecto económico? Es muy sencillo. Las personas mayores tienen menos solicitudes de asistencia sanitaria, están mejor, y así el Estado ahorra una enorme cantidad de dinero. Ese ahorro es mayor que el coste de financiar la educación, la alimentación y el alojamiento. Sigue siendo un modelo capitalista, si se quiere, pero hemos reimaginado cómo funciona el sistema y cómo reconocemos el valor, etc. Creo que eso va a enlazar con esta conversación sobre lo que constituye un empleo.
Quizá trabajo no sea la palabra adecuada. ¿Qué constituye un impacto? Creo que sí. Bueno, eso ya se está perfilando en muchos sentidos porque la gente trabaja cada vez más en la nube y aún no se han inventado los nuevos empleos. Me gustan las redes sociales, por ejemplo. 21 millones de empleos no existían hace 10 años. Pues bien, el nuevo empleo bueno es el de ingeniero de avisos. Así es, la persona que avisa. Así que estos nuevos puestos de trabajo son también, solo hay una naturaleza diferente de lo que implica y cómo podemos hacerlo. Así que la verdadera pregunta es tal vez en 10 años lleguemos a un punto en el que el trabajo ya no sea la historia central de nuestras vidas. Como en nuestras vidas, en nuestra generación, el trabajo es lo que haces, absolutamente, básicamente más o menos. Y el trabajo te da un sentido de autoestima, y ahora eso está cambiando. Tal vez la IA nos obligue a entrar en ese cambio de definir cuál es el propósito de la vida en lugar de trabajar y cómo conseguimos que ese dinero que se está generando se distribuya a todo el mundo para que podamos hacer ese cambio y trabajar y no obligar a todo el mundo a trabajar aún más. Hasta ahora, la tecnología no ha cumplido la promesa de hacernos trabajar menos. Así que en las redes sociales pensamos que trabajamos menos, no es cierto. COVID, nos quedamos en casa, trabajamos menos, tampoco es cierto, pero ahora tal vez con la IA por fin podemos llegar a ese punto si tenemos la sabiduría del gobierno y las decisiones correctas para hacer que realmente suceda. Bueno, creo que esto nos lleva a una conversación. ¿De qué se trata la humanidad? ¿Cuál es nuestro sueño para la humanidad en el futuro? Y creo que tal vez ese sea un tema para otro programa, Gerd. ¿A qué estamos orientando todo este debate, al fin y al cabo, como humanos, como trabajadores? Bueno, puedes encontrar todas las respuestas en theworldby2030.com. No todas, pero sí algunas. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias por sintonizarnos.